¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto realmente compartir con todos ustedes esta edición de 12x2. Hoy con una visita especial. Especial porque justamente es una mujer, como adelantaba recién, muy querida aquí en nuestra zona, muy respetada, una familia donde, bueno, ella nos va a contar en primera persona todo lo que tiene que ver el mundo de la fotografía. Hay un artista, no solamente la fotografía, sino el padre, un artista realmente del mundo del arte visual. Con la familia también por el lado, bueno, hablábamos del lado del papá, hablábamos por el lado de la mamá, también con un linaje de los primeros colonos galeses que llegaron aquí a la zona, allí en el Mimosa, y traer su familia, que nos va a contar ahora Betty Neumann, a quien me refiero. Así que sin muchas palabras, ya está la presentación hecha, recibimos y estamos muy orgullosos de recibirlos hoy, aquí en nuestro programa, a Betty Neumann. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches, muy Bueno, bien, muchas muchas gracias, gracias. muy agradecida por darme esta oportunidad de hablar con la gente que quiero de Trelew a través de su Sí, canal. estamos en Trelew, estamos en Gaiman, estamos en Dolavon, en Ah, Playa Unión, fantástico. en Rawson, después en Puerto Tengo Madryn. amigos por todas esas zonas, porque yo estudié en el Colegio Nacional de Trelew Ujú, y de todos esos lugares que has mencionado venían mis compañeras en claro. el ómnibus, en el tren, así que tengo amistades de la época de la adolescencia dispersos por todo el Ujú, valle y por los lugares que mencionaste. claro. Así que aprovecho la ocasión, Sí, porque sí. algunos no los he visto, para mandarles desde acá mis mejores recuerdos y afecto. Sí, y está bien, bueno, se va a poner muy contenta la gente cuando te vea, seguramente Bueno, es así, espero, ojalá, ojalá porque, sea bueno, así. hablamos de que cuando veníamos en el auto hacia el canal, de hacer una infidencia, me contabas de que salías a caminar en Trelew y vas mirando ese Ah, Trelew de sí, 20.000 habitantes, donde sí. vos te criaste, No, este, o menos. menos, o menos. Mucho menos. Cuando yo estaba en segundo grado, perdón que te Sí, interrumpa, sí. cuando estaba en segundo grado de la escuela número 5, mi maestra era la señorita Carmen Martino de Serra, era señorita Carmen Martino, Carmencita, un día nos dio como tarea para el hogar averiguar cuántos habitantes tenía Trelew. ¿Año? 1949, yo Ujú. tenía 7 años. Y fui a la municipalidad a buscar el dato y yo no sé, el censo creo que se hacía cada 10 años, una cosa así, por ahí los datos eran de 1940, estábamos en el 49. Pero recuerdo con precisión que los habitantes de Trelew que me dieron en esa ocasión en la municipalidad eran 7.250 habitantes. 7.000. Cuando se provincializó Chubut, Ujú. y en la etapa del desarrollo industrial como consecuencia de la franquicia que hubo al sur del paralelo 42, la población se duplicó automáticamente en el término de 3 años. Ujú. Éramos alrededor de 12.000 habitantes y de golpe, entre el 56 y el 59, se Claro, la multiplicó a época del 22. paralelo, ¿eh? Exactamente, se Claro, multiplicó a paralelo 22 o 42. 23.000. Sí, sí, fue una época próspera, vino mucha gente, se construyeron edificios en Rawson, los de la Claro, legislatura, que es da la coincidencia con la, bueno, con la las dos nueva cosas. provincia, con la Claro, nueva coincidieron las provincia, dos cosas, claro. la libre importación al sur de la paralelo 42 Y y la la fundación provincialización de Chubut. claro, de la provincialización de Chubut. Gobernación de Frondizi, creo que fue. Sí, Claro, con la época en que Galina fue nuestro primer gobernador primer provincial, gobernador de la Jorge, provincia. Jorge Galina. Claro, claro. Un Betty, recuerdo bueno, especialmente afectuoso para el claro. pelado Galina, ¿Y como vos te le... acordabas de esa? Bueno, ahora me viene, no sé, porque me acuerdo de esto, que es la playa, ¿no? La casa del gobernador, eso, toda esa La historia. casa del gobernador solita en el medio de la arena, porque claro, las casillas de la playa eran de madera o de chapas, era un lugar donde la gente iba Mm. a pasar el día, no era lo que es ahora, Playa Unión, y tenían lugar para cambiarse la ropa y nada más. La casilla del gobernador era de material. Y vino un maremoto, yo no recuerdo bien el año, pero fue a fines de la década del 30, creo que 37 o 30, entre el 36 y el 39, y arrasó con todas las casillas y quedó solo en pie la del gobernador. Ujú. Entonces después quedó ahí como testimonio de lo que había sido el maremoto, no la removieron. Y se empezó la construcción un poco más atrás en la primera La fila. primera fila. Los privilegiados que teníamos casa en la primera fila, Ujú. mirábamos al mar y la casa del gobernador. Claro. Y como se extendía muy a lo largo hacia el puerto, alguien inventó hacer la segunda fila, Mm. que miraba los fondos de la casa de la primera ¿En qué fila. ibas Mi con tu familia? ¿Tenían papá auto? compró, le llamábamos Claro, casillas. casilla. Cuando ven a alguien de afuera y veía las casillas, son unas casas No, mi impresionantes, papá pero claro, compró la casilla, que la era una casilla, casita de claro, material, en 1948. La había claro. construido Calixto González. Ujú. Y las únicas que había de material en ese momento eran
la casilla de Varela Díaz, que no era una casilla, un chalet espectacular, creo que lo tiene la familia Artero, me parece. Rosita Artero, que fue compañera mía de colegio en la primaria. Y la de Calixto González, que la compró mi papá, y en la segunda fila la del escribano Oroquieta, el padre de Luis Oroquieta, también compañero mío de colegio. Eran las 3 que habían de material. Después surgieron muchas más. La primera de 2 pisos, claro, fue la de la familia Querol y la segunda la de Corradi. Claro, hoy lo que es playa, ¿no? Sí. Pero me refiero en esa época iban en tren también. En tren. Claro. Salió un tren de acá de la estación a las 3 de la tarde y llegaba a la playa. No, salía a las 2:15, llegaba a las 3. Los que teníamos la suerte de poder vivir allá, porque teníamos una casa confortable, estábamos tomando sol después del almuerzo, nunca me olvido esto. Tomábamos sol, por ejemplo, con Vali Roldán, que vivía a los fondos de mi casa, éramos muy amiguitos, porque teníamos la misma edad, y estábamos tomando sol boca abajo en la arena, y claro, la arena transmitía los sonidos de Rawson. Oíamos el pito del tren, está en Rawson, y salíamos corriendo en patas sobre la arena, corriendo hasta la estación. A llegar, para ver una llegar, fiesta. Para ver llegar a la gente. Y después cuando se retornaba el tren a las 7:30 de la tarde, íbamos a despedir a los turistas que habían venido. Pero nosotros nos quedábamos mirando cómo los demás partíamos y nosotros privilegiados faltaba nos quedábamos. Nada más que el pañuelo blanco, como sí, saludábamos, vimos nosotros, nos quedábamos. Era el único entretenimiento, ir a la estación a ver quién llegaba. Era una cosa impensada en esta época, hay mucha gente, me encanta que ustedes lo cuente como referencia, porque hay mucha gente que no tiene ni idea, ni sabe que hubo un tren. Bueno, no había luz eléctrica, había luz, pero solamente nos daban luz desde las 8 de la noche hasta las 12. Y a las 12 menos 10 hacían 3 guiños avisando que se iba a cortar. Entonces había que apurarse para irse a la cama. Y esta foto, Betty, a ver si te recuerdo. Y claro, esas eran las casillas. Ahí estaban las casillas, como hablábamos, ¿no? Las primeras casillas tal cual. De madera. Así eran. Betty, bueno, contame un poco... Y había una rambla que también se le había llevado el mar. Y habían quedado los restos, y en la calle principal que accedía a Playa Unión, habían quedado los restos de la rambla con unos pilares. La gente que no tenía casilla ni dónde guarecerse, llegaba en el tren y corría para ocupar esos espacios debajo de la... Claro, era una cosa que tendría 1 metro de altura. La gente ponía ahí los bolsos y se cambiaban ahí abajo y estaban un poquito a la sombra. Oficiaba de vestuario, claro, exactamente. Y de sombra. Sí, sombra fundamental. Sí. Pero era maravillosa. La sí, te hago este recuerdo emotivo, debe ser fantástico. Esos recuerdos que uno tiene de la infancia. Era una aldea, venía un verdulero que pasaba a las 10 de la mañana de vez en cuando. El agua la traían de Rawson, llenaban un tanque que estaba sobre unos pilares. Pero era maravilloso. Una etapa muy feliz de mi vida. Claro. Muy feliz. Con respecto a la infancia, ¿no? ¿Que estudiabas en la escuela 5? Sí, la primaria le hice en la escuela número 5. Que estuvo cumpliendo años hace poquitos días, 138 no sé. Tengo los mejores recuerdos de la escuela número 5, menos un espacio muy breve en que estuve pupila en Buenos Aires y en el colegio de las hermanas de Rawson. Acá hay otra foto. Mira, te molesto con esto porque te debes recordar. No me molesta, al contrario. La que queda en pie de todas aquellas casas antiguas es la de la familia Vilches, que creo que está remozado, ha sido declarada de interés histórico. De Graciela Vilches, me pasa. Sí, era de la familia, bueno, ahora es de Graciela. Así, adelante, pero esta debe ser la casa, sí. Bueno, gracias, director, la verdad que muchas gracias. Muy lindo, mirá qué bien se ve en la televisión ahí, mirá qué bien se ve. Mi nombre. Y está tu nombre también. Bueno, está bien escrito, ¿no? Sí, está. No, en realidad yo me llamo Diana Isabel. Eso te iba a preguntar, porque la gente no sabe, pero tampoco me dijiste, no, yo me llamo Betty. Entre ellos me conocen por Betty, nadie te sabe quién es Diana Isabel Neumann. Mi nombre es Diana Isabel Neumann porque yo nací en la época de la Segunda Guerra Mundial y mi papá me quiso poner un nombre para homenajear a los ingleses que no sé qué habían hecho algo en favor de los aliados. Yo no sé en la época en que nací yo, en el 41, en noviembre del 41. Entonces me quiso poner Diana en homenaje a la hija de Churchill y Elizabeth en homenaje a la hija del rey Jorge, la actual reina de Inglaterra. A mi mamá Diana no le gustaba para nada, porque le recordaba una perra que había tenido cuando era chica que se llamaba Diana. Entonces, transó con él Diana porque pensó llamarme Elizabeth. Y cuando mi papá me fue a inscribir, Handel Davis, conocido por todo Trelew de mi época y de las épocas posteriores también, el juez de paz le dijo, no, mire Neumann, no se le puede poner Elizabeth porque tiene traducción al castellano. Claro.
tiene que ponerle Isabel. Bueno, dijo mi papá, la finalidad es la misma, lo que quiere es ponerle el nombre de la hija del rey de Inglaterra. Entonces me puso Diana Isabel. Cuando llegó a casa, mi mamá me dice, pero tampoco me gusta Isabel. ¿Qué? Entonces mi tía Anita, ex viuda de Pujol y después esposa de Nortagaray, que estaba en ese momento acá por la época de la cervecería Chubut, que eran los dueños de la cervecería que estaba acá en la calle Apebel y A beber el 28 de julio. Sí, sí. Estaba acá viviendo en Trelew y dijo, no, ¿cómo le vamos a decir Diana ni Isabel? Bueno, el diminutivo de Elizabeth es Bet. Y me empezaron a llamar Bet. Y el Bet Se degeneró transformó en claro, Betty. en Betty. Y yo para todo el mundo era Betty Neumann. Algunos creían que mi nombre era Beatriz, porque se usa mucho el Betty como diminutivo de Beatriz. Bueno, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, empecé a trabajar como maestra jardinera y la directora de la escuela me preguntó cómo prefería que me llamaran, si Diana o Isabel. Le dije, honestamente, yo no me reconozco con ninguno de los dos nombres, porque toda la vida he sido Betty. Y me dijo, no, por favor, tenemos ya 3 docentes que se llaman Betty, una cuarta nos complica demasiado. Entonces me empezaron a llamar Diana. Empecé a estudiar Derecho en la facultad, como ya todos me llamaban Diana, ya me Y había visto quedaste a como Diana. Diana. Pero era tanto que llamaban a mi casa, preguntaban por Diana, y mi hermano les equivocado y colgaba. Y colgaba, claro. Entonces un día insistieron, entonces dice, pero no es la casa de Diana Neumann, la maestra de jardín. Ahí está, sí, ya le doy con me ella. pasó el teléfono y le dije a mi mamá, ¿qué historia es esta de que ahora se hace llamar Diana? Claro. Y ella me dice, no, es que se llama Diana. Sí, pero yo ni me acuerdo, dijo mi hermano. Mirá, Betty, acá. Esta es el frente de la escuela 5, es en los principios de la escuela. No, yo la conocí ya más modernizada. Moderna, sí, pero esto en la homenaje, época en que Julia Arancibia era el director. en homenaje a los 138 años, no quiero cometer un error, pero yo la fue conocí ahora, ya hace revocada, poquito. con cerco ligustrina. Claro, sí. claro. Betty, bueno, contame un poco de esta infancia allí en la escuela 5, pero era porque Maravillosa. vivías a la vuelta. Claro, yo vivía a la vuelta y nos llamaban con la campana, así que yo estaba terminando de almorzar, oía la campana de llamada, porque había una campana de llamada que nos avisaba que dentro de media hora venía la campana de entrada. Entonces tenía que apurar el postre, que siempre era una yema batida con azúcar y oporto. No sé, en aquella época estaba la creencia de que la yema... Claro, que era bueno para todos. Sí, que nos criaba con azúcar, fuertes y sanos. Claro, con azúcar, claro. Menos mal que el colesterol no acusó el golpe de la infancia, porque lo tengo bien. Sí, pero bueno, vivías a la vuelta del colegio de la escuela vivía 5. a la vuelta en San Martín 330. Frente al distrito militar. Bueno, claro, pero hubo un militar. lapso en que vivimos en lo que después fue la casa de la familia del doctor Abdala, en 28 de julio 70, entre Mitre y Pellegrini. Claro. Ahí alquilamos al señor Alonso y eso también me quedaba al lado. Me quedaba tan al lado que realmente yo aprendí a leer y escribir jugando. Fue increíble, porque el hijo del director de la escuela número 5, que era el señor Arancibia, Julio, y su esposa, Chonita, que era Encarnación Gil, tenían 3 hijos varones. El más chiquito un poquito mayor que yo. Yo tendría 4 y medio y él tendría 7. Y entonces en los días de invierno yo iba a jugar con él y la mamá, para que no tomáramos frío, nos abría la escuela y jugábamos en el aula. Claro. Y él me sentaba en el primer banco y jugaba en el pizarrón a que era el maestro. No, claro. jugaba en el pizarrón a que era el maestro. Y me enseñaba M-A-Ma. Ma. Vos, niñita, ya sabías. Pero lo que pasa es que yo aprendí a leer con Esta es Carlitos la escuela 5 Arancibia. Así era. Ah, Yo aprendí claro. a leer con Carlitos Arancibia. Y yo, no es que yo fuera muy buena alumna, que él era buen maestro, porque a los 7 años me enseñó a leer. Cuando la mamá vio que yo sabía leer, la convenció a mi mamá que me inscribiera en primer grado. Y empecé el primer grado con 5. Claro. Por eso me recibí maestra cuando tenía 16. Claro, muy, muy joven. Escuchame una cosa, y vivías con tu papá, vamos a recordar a la gente, fotógrafo, un artista, Sí. como dije yo. Sí, mi Creo que papá fue, sí. dibujaba muy bien. Sí. Mi papá era muy, muy buen dibujante también. Por eso sus fotos se distinguían de otras, ¿no? Porque como era buen dibujante las retocaba las placas. Yo recuerdo que vivía... retocaba las Las placas, sí. Vivía con los lápices. Bueno, marcas. pero un cachito, Betty. Vamos, Sí. la casa de fotografía estaba allí en En San Martín 330, Sí. en la planta baja. En la planta baja. Y cuando nos mudamos a 28 de julio también estaba en la planta baja. Claro, estaba allí. O sea, Era ustedes una sola planta. convivían con tu Sí, papá sí, ahí, sí, con sí, el trabajo sí. de él, Sí, con todo el alternábamos con estudio, todo esto. Todo, alternábamos con todo. Yo entraba por el negocio, salía del negocio.
Cuando tenía 7 años iba a la caja, y me gustaba jugar a vendedora, entonces yo vendía los rollos. No me dejaban... Y la fotografía fundamental en esa época, socialmente, era lo que era, digamos, fotos de casamiento, de 15 años, de comunión. Claro. Yo es increíble, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, me llamó una amiga muy querida de la infancia, que vive en Mar del Plata, Olga Radice, acá la deben recordar porque sí, fue locutora de LU20. Amorosa, sí, Olga. La Colo le decimos nosotros, porque era pelirroja. ¿Cómo no? Me llamó y me dijo que tenía un librito para mí, que lo fuera a buscar porque no había alcanzado a mandármelo a mi casa. Y fui a buscarlo a la casa del hijo, y cuando el hijo me lo entregó, casi se me caen las lágrimas, porque la tapa del libro es la foto de comunión de Olga, y yo cuando vi el libro, se llama Los cuentos de la nena, cuando vi la tapa del libro, le dije, esta foto es de mi papá, la hizo mi papá. Yo reconozco una foto de mi papá, aunque no me digan que la haya tomado él, por algunas características. En este caso, por ejemplo, la de comunión, mi papá tenía en todos los negativos preimpreso un crucifijo esfumado en el fondo, medio arriba de la foto. Como si fuera sello. Claro, era un distintivo de la foto de comunión. La foto de comunión tenía un crucifijo esfumado, no estaba muy nítido, más bien en proyección, como medio una transparencia, como el Cristo de Dalí, que claro, está en perspectiva. Sí. Entonces, cuando vi el libro, le dije, qué emoción, un libro de Olguita. Y la foto es de mi papá, la tomó mi papá. Y la llamé a Olga, a Mar del Plata, y le dije, ay, se me caían las lágrimas cuando lo estaba leyendo porque eran todos recuerdos. Me menciona en el libro. Y yo estaba jugando con Betis en el libro, yo no lo puedo creer. Claro. Así que estabas conviviendo vos con el trabajo de tu papá. Sí. Bueno, obviamente también de la familia, de todo lo que significaba en ese momento la fotografía en líneas generales, ¿no? Porque ellos tenían que trabajar, salir, venía la gente también al estudio, era así. Sí, claro, y además veía, a veces iba al cuarto oscuro, mi papá estaba trabajando y le llevaba mate, por ejemplo, me sentaba en una sillita de metal, al lado donde él hacía la impresión de las copias, le llevaba mate. No, claro. Trabajaba mucho de noche, porque en esa época no había agua en Trelew. Claro. Entonces, durante las noches había menor consumo y entonces podía usar más agua. Claro. Era una odisea, ¿no? Salía un hilito de agua por la canilla. Claro. Teníamos una cisterna donde se juntaba por la noche el agua y después se bombeaba el tanque. Pero una casa para esa época también una casa muy importante. Es hoy una casa, un edificio muy importante. Claro, pero eso no lo hizo mi familia. Esa casa la construyó Hugo Bimboni. El abuelo de Calín y Huguito Bimboni, que están todavía por ahí. No, Calín, pobrecito, murió en Esquel. De Hugo Bimboni. Esa casa tiene una historia muy particular. Si quiere le cuento brevemente. Sí, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Sí. Pasaron 28 minutos ya del programa. ¿Tanto? Tenemos que ir a una pausa. A mí me dejan hablar y puedo hablar 28 horas. Muy contentos, la gente también seguramente en casa. Y ya estábamos mirando imágenes también del Palacio Pujol. Ya vamos a estar también mirando, hay algunas imágenes. Así que bueno, estamos con Betty Neumann. La verdad que estamos todos encantadísimos de poder compartir con Betty todas estas historias, que son de historias del pueblo, historias en este caso de Trelew, historias personales de su vida, pero hacen también a la sociedad trelewense de esa época y de hoy, ¿por qué no también? Porque es parte de la historia. Ahora yo quiero que nos cuente Betty también el tema de la casa. ¿Por qué la fui llevando por ese lado de la casa? Porque tiene que ver con el linaje que yo hablaba, indudablemente, del Mimosa para acá. O sea que hay toda una historia familiar de Betty Neumann con la historia de la ascendencia galesa, con su abuelo, por el lado materno. Así que es muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Muy interesante lo que vamos a charlar con Betty. Ya volvemos, gracias. Imagen inmobiliaria. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas.
Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos. Experiencia, responsabilidad y la mejor atención. En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120, lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mirá qué buena noticia. Los miércoles en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. En Rawson ahora podés pagar todas tus facturas con Rapipago en Farmacia San Martín, que te brinda un nuevo servicio para tu comodidad. Farmacia San Martín, Avenida San Martín y Bucetich. Siempre cerca de la familia rausense. Jardín del Automóvil, el lugar donde vas a encontrar todas las posibilidades de subirte al vehículo de tus sueños. Atención personalizada, créditos con las mejores condiciones del mercado. Seriedad y responsabilidad avalan nuestra trayectoria. Jardín del Automóvil. Conocenos en Marconi 241, Trelew, o llamanos al 284-423565. Jardín del Automóvil. Bueno, continuamos con Betty Neumann en esta hermosa noche. Aquí con nosotros está esta mujer que nos está contando parte de la historia, que estamos todos allí expectantes de lo que cuenta, porque lo hace muy bien y es muy elocuente todo lo que su relato. Y por otro lado, bueno, la historia, el contenido que tiene para todos nosotros, que realmente moviliza a nosotros y espero que ustedes también en casa, porque estamos en primera persona con parte de la historia, por lo menos de nuestra región. Betty, nos quedamos en la escuela 5 a la vueltita donde vivían ustedes, donde está la casa importante allí. La de San Martín 330, entre que está, Mitre y el pasaje está San Luis. Frente al distrito, lo que era el distrito militar de Trelew, ¿no? Sí, allí está esa casa importantísima. Sí, al frente estaba el negocio de mi papá, sobre el lado derecho mirando el distrito. Si uno se ubica en la casa mirando el distrito, a mano derecha era el negocio, a mano izquierda el escritorio, el cuarto de los teléfonos. Claro. Y después hacia atrás venía el laboratorio y una parte era el comedor y la cocina. Y después la parte familiar estaba toda en la planta alta, los dormitorios. Era tan grande la casa que teníamos una habitación que era la habitación de los juguetes. Porque mi papá había hecho una estantería azul para mi hermano y una rosa para mí, y ahí nos dejaban jugar. Cuando el domingo queríamos ir al cine, mi mamá decía, hasta que no ordenen la habitación de los juguetes, nadie sale de acá. Entonces teníamos que ordenar todo, pero mi mamá decía que tenía una ventaja, porque nos dejaba jugar, cerraba la puerta y nadie veía el desorden hasta el domingo que lo ordenábamos. Te había dicho que esa casa tiene una historia, que la construyó Bimboni, voy a tratar de sintetizarla, pero la empezó a construir Bimboni con materiales italianos, y simultáneamente con Bimboni se construía arriba de la loma, yo no recuerdo la calle, creo que es Gales o por ahí, el chalet que después fue de Varela Díaz. Lo construyó un alemán que se llamaba Goff. G-O-U-G-H. Sobre la calle Moreno, creo que es. Sí. Creo que Moreno y Gales o por ahí arriba. Bueno, Ecuador, lo construyeron en forma simultánea. Bimboni con materiales italianos y Goff con materiales alemanes. Y cada uno trataba de ponerle a la casa lo que mejor encontraba del origen que ellos pretendían que fuera la casa. Italiano,
o alemán. En mi casa tiene las escaleras de mármol de Carrara, todo es italiano, los herrajes de las puertas, bueno, se fueron perdiendo porque estuvo alquilada y los picaportes lamentablemente eran todos labrados y bañados en oro. Pero bueno, se alquiló la casa, oficinas públicas y eso fue un descontrol, imposible de conservarlos. Quedaba uno que me lo llevé el año pasado a Buenos Aires de recuerdo. El asunto es que Bimboni, pobre haciendo la casa, no sé bien qué pasó con Goff, no sé, no puedo decirlo porque no lo sé con certeza. Sí sé que Bimboni se fundió haciendo la casa. Y el Banco Español del Río de la Plata le iba a rematar el inmueble. Y mi tía Anita Jones de Pujol, que era amiga de Bimboni, era el matrimonio Pujol, eran amigos de Bimboni, la rescataron antes de que saliera a remate o la compraron al remate con la promesa de volver a vendérsela a Bimboni cuando Bimboni se recuperara económicamente. Murió Pujol en 1927 y después, un par de años, muy poquito después, murió Bimboni y esto nunca se pudo concretar. Y a la viuda de Pujol, que era mi tía, le quedó la casa y no sabía qué hacer con ella. Ahí funcionaba el club social. Toda la gente de ese momento ha pasado por sus salones y sus escaleras. Tengo fotos de mi abuela de pie en la escalera con un montón de gente, porque claro, en la escalera se lo veía a todos, con vestidos largos, todos muy arreglados, para las fiestas patrias sobre todo. Y bueno, y llegó el año 1937 y Anita, viuda de Pujol, no sabía qué hacer con la casa. Mi mamá se casaba el 23 de enero de 1937 y la tía apareció el 22 con la citación para que fuera la escribanía porque le había regalado la casa como regalo de casamiento. Así llegó a nuestras manos. No fue esfuerzo ni de mi mamá ni de mi papá, se lo regaló su tía Anita de Pujol, que tenía la casa de casualidad. Y bueno, y ahí todavía no vivían ahí porque estaba ocupada, pero se mudaron porque vivían en el edificio Cabrero, que era donde mi papá vino a trabajar como fotógrafo, en 25 de mayo, esquina Rivadavia. Y después se mudaron y en esa casa nací yo. Y ahí viví, y ahí fui a la escuela, y bueno, y así... Y ahí está la casa. Y ahí está la casa. Ahí está la casa. Sí. Ahí está la casa. Y ahora... Hablas de tu mamá, háblame de tu mamá. Vamos a hablar mi mamá era descendiente de los colonos que llegaron en el Mimosa, claro, por vía materna. En el Mimosa llegaron Ivan Davis y su esposa Anna James. Hoy casualmente pasé por el Consejo Deliberante y me detuve en la calle a tomar una fotografía, porque está el escudo del Consejo y a la izquierda del escudo está la foto de los primeros colonos que llegaron al Mimosa, pero unos 20 años después o 30 años después. No figura mi tatarabuelo porque ya había fallecido y la foto es posterior a su fallecimiento. Pero eran Ivan Davis y su esposa Anna James. Tuvieron varios hijos, entre ellos Margaret, que se casó con Thomas. Tuvieron una hija que era Frances Anne, que era la mamá de mi mamá. De ahí descendemos de los colonos del Mimosa. Por el otro lado, el papá de mi mamá, no. Ese era John Howell Jones, que vino en otro contingente, que llegó con posterioridad al Mimosa. Yo no me acuerdo bien en qué barco, en el Over, el que sabe muy bien es Diego Gatica, que tiene todo con precisión y me lo ha dicho, el Over no sé cuánto, creo que en 1873. Llegó mi bisabuelo John Howell Jones con su esposa y una nena de 3 meses, y esos son los padres del papá de mi mamá, John Howell Jones. Claro. Y de Pujol, contame de Pujol. Pujol era gallego, todo el mundo cree que era catalán por el apellido, pero Pujol era gallego, nacido en La Coruña. Vino muy jovencito, era huérfano de madre desde que tenía 5 años. Lo había creado una tía y bueno, cuando creció, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo fueron los vínculos para llegar? Madrid, claro. No, primero estuvo en la cordillera. Sí. Llegó a la Patagonia, yo no sé bien cómo, siendo tan joven, llegó a la Patagonia, pero estuvo en la zona de Trevelin, por ahí, y después vino hacia la costa. A Madrid llegó en la década del 90, por ahí. Y bueno, y primero iba a lomo de burro a vender cosas por el campo. Acá hay una foto, ahora vamos a ver, estamos mirando fotos del Palacio Pujol, ¿no? Sí. Mira, imágenes. Eso se construyó entre 1915 y 1917. Claro. Ahí veraneaba mi mamá cuando era chiquita. Claro. En la torre tenían el comedor y los platos subían desde el subsuelo, que era donde estaba la cocina, en un montacarga. Mi mamá estaba fascinada, que decía que los platos iban en un ascensor. Claro, este señor Pujol se casa con Anita. Con Anita, que era
La tía de Anita, tu la mamá. hermana del papá de mi mamá. Tía de tu mamá. Claro, sí. Y sí, era la tía, la hija de John Howard Jones. Así que tu mamá iba. Y mi mamá tenía 5 años, y la ponían acá en el tren, siempre contaba que a ella la ponían en el tren tardaba de acá a Madrid como Claro. 2 horas y media. Entonces mi abuelo la puso un día en el tren y la esperaba ella, la hermana de mi abuelo, que era la esposa de Pujol. Entonces después, no sé, a la tarde fue a preguntarle al guarda, que se llamaba Francisca, que era uno de los primeros pioneros del ferrocarril, vivía en las casas de piedra, le fue a preguntar cómo había llegado la nena a Madrid. Y Francisca le dijo, llegó bien. Ahora me he enterado hasta lo que comen en tu casa. Sí, iba a Le veranear gustaba a hablar. Madrid. Y ahí en la torre, lo que Sí. se veía arriba, en la Sí, cúpula, sí. estaba el lugar como si fuera el comedor Ahí diario, hay algo, no sé si es mitología o es cierto o no. que estaba embrujado. No, 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 Porque hay no, mucha para gente que dice nada. castillo embrujado. Acá está, mira la foto, gracias, director. Este es Agustín Pujol y la tía de tu mamá. Sí, esa es Anita Anita. Howard Jones de Claro, Pujol. no, que hablaban de que había hecho justamente este mirador, estamos hablando de qué año, en 1900, por ahí. 1917. 17, terminó, sí. era como para que... Para ver los barcos que traían la mercancía, así se me han Exactamente. dicho. Yo eso no lo sé. pero bueno, es como Yo que... no lo sé. Lo sí, que sí sé, que es muy importante, sí. es que no existía faro en Puerto Madryn. Ah. Y los barcos consideraban la torre de Chalet Pujol Ah. como referencia para saber que estaban en Golfo Nuevo. Qué bárbaro. La ¿no? divisaban de lejos porque estaba iluminada y entonces se hacía las veces de faro. Bueno, este hombre también Pujol tiene que ver con el Touring Club. Sí, construyó el edificio del Touring Club, construyó el edificio del Hotel Playa y los dio en concesión, él nunca los explotó. Y sufría de reumatismo y se iba a Río Hondo, cuando ya era un hombre adinerado, se iba a Río Hondo y no tenía dónde alojarse con el confort que él pretendía. Entonces, yo estuve averiguando en Río Hondo, pero no logré En las demasiada termas ahí, información. claro. Sí, iba, pero claro, las termas eran maravillosas, pero no había confort, no estaba La desarrollado. infraestructura, claro. Entonces él construyó un hotel, pero no pude averiguar. Estuve en Río Hondo haciendo una investigación y nadie encontré de aquella época que pudiera darme datos. Claro. Pero sí sé, por tradición oral, que él se hizo construir un hotel, lo dio en concesión, entonces cuando iba a Río Hondo tenía Se donde quedaba ahí. quedarse. Lo construyó y lo dio en concesión. Ujú. Y lo mismo hizo con el Hotel Playa, lo mismo hizo Qué con el Hotel empresario, ¿no? Touring. Porque para esa época hacer este Sí, tipo de... pero con una vida muy sacrificada. Y bueno, y como consecuencia de su vida sacrificada fue que murió, porque en 1927 murió a los 56 Muy años, joven, claro. pero porque sufría muchísimo de reumatismo, por eso iba a Río Hondo. Ujú. Él empezó con un burro, con 2 burras, a hacer senderos, porque no había caminos para venir de la cordillera acá. Hacía como arreos, ¿no? De ganado, una Claro, cosa y después así. compró más animales y llevaba a los que llevaban la carga, más otros de repuesto, porque paraban en el camino y hacían reposición de caballos y de burros. Claro. Esa soy yo. Bueno, ¿esto qué es? A Mi ver, mamá y mi contame. hermano. Esa es una foto de mi papá. Yo el día que cumplí 2 años y mi hermano el día que cumplió 6. Cumplíamos el mismo día, mi hermano y yo. No te puedo creer. Pero con 4 años de diferencia, sí. 29 de noviembre del 37 mi hermana y yo del 41. Tu hermano, bueno, también tenemos que comentar, tu hermano, ¿no? Mi hermano falleció el año que pasado. falleció hace poco tiempo, Sí, el doctor en enero Neumann, del 21, sí. doctor de la medicina, ¿no? Neurocirujano, sí, sí. Siempre fue muy buen alumno en la escuela número 5, en el colegio secundario. La escuela número 5 siempre lo premiaba. El acorazado Moreno era el padrino de la escuela número 5. Y todos los años venían y donaban medallas de plata para los mejores alumnos de cada división. Tengo varias de mi hermano, era buen alumno, sí. Era inteligente. Yo no sé si era tan inteligente. Pude cursar sin dificultades el secundario. Yo me acuerdo que siempre vivía acomplejada porque mi hermano era brillante y yo no. Cuando terminé la primaria le dije a mi mamá, yo no voy a ir al colegio secundario. Y ella me dijo, ¿por qué? Porque yo no soy inteligente como Ernesto. Y ella me dijo, ah, sí, bueno, no importa. ¿Y qué vas a hacer a los 11 años? Estudiar piano, pintura y francés. Menos mal que mi mamá tenía carácter. Me dijo, bueno, está bien, vas a estudiar piano, pintura y francés. Pero además vas a ir al colegio. Hasta el día de hoy se lo agradezco, porque si me hubiera dejado hacer lo que se me daba la gana, con la permisión que ahora se conoce entre los padres, no sé, hubiera estado dando clases particulares de inglés o de piano en este momento. ¿Este era tu papá? Mi papá.
Esa cámara de galería, esa máquina de galería la tengo todavía. Estoy buscándole destino porque me da pena que se ¿Y pierda. qué pasa cuando mirás así la foto esta de tu papá? Y es muy... remueve muchas cosas, sí. Yo tengo un enganche muy grande con mi papá. Murió muy joven y sufrió mucho en su vida. Perdió toda su vida en la guerra. Vino a los 18 años en 1928. Perdió toda su familia en 1940. Simultáneamente con la pérdida de toda su familia, perdió a su hijito, un hermano entre mi hermano y yo, nacido en el 40, que murió en el 41, y perdió a toda su familia y se quedó solo en el mundo. Así que lo que padeció no me llama la atención que haya terminado con un desequilibrio del que tuvo después mental, pobre, porque el padecimiento afectivo que mi papá tuvo, terrible fue. Polaco. Terrible. Polaco, Polaco, sí. Polaco. Te emocionás mucho con tu papá porque Sí. vos me has contado también. Ahora me acuerdo en este momento, qué sé yo, cuando te compró un auto, no, o cuando dijo, bueno, quiero que vos manejes y vos salías y te peleabas con él. No, eso fue muy gracioso. No, Sí. yo tengo una amiga entrañable, Nene Rister, Sí. que empezamos la escuela número 5 en el 1947. Me emocionó hasta las lágrimas un día que estaba en su casa en los últimos años, que pusimos a revolver fotos, cajas, y encontré un álbum de Nené que había hecho su padre cuando nació, con letra de Tito Rister, fallecido muy joven en un accidente también, un hombre maravilloso, Tito Rister. Y había hecho para Nené, su única hija, un álbum donde iba documentando los hechos trascendentes de la vida de su única hija. Entonces decía, hoy llegué a este mundo, la fecha 31 de marzo de 1941, hoy me cortaron el pelo por primera vez, hoy me llevaron a la plaza, hoy me bautizaron. Un diario, Entonces, digamos. todo recuerdo. Hasta que yo por ahí doy vuelta a una hoja y veo una foto de la escuela número 5 y decía, hoy empecé mi primer día de clase, mi mejor amiguita Betty Neumann. Yo tenía 72 años cuando lo leí. Y vi la foto y me puse a llorar. Somos amigas todavía, desde el año 47. Desde el año 1947. Yo lo leí y dije, mi mejor amiguita, digo, pero una amiga de tantísimos años. Ella ese día le contó al papá que su mejor amiguita en la escuela era Betty Neumann. Yo no me voy de Trelew sin abrazar a Nene Rister. ¿Este es un lugar de trabajo? ¿Era sí, es el taller. Ah. Es acá en la casa de San Martín 330 en el fondo. Sí. Ahí trabajaba tu papá. Sí. Acá tenía, no sé si se ve, ahí tenía un tablero de madera con todas sus herramientas, porque era muy aficionado a la carpintería, le gustaban todas esas cosas. Y tenía las herramientas colgadas con una silueta dibujada, con unos lápices que había en aquella época, porque marcadores no existían, unos lápices muy gorditos que eran mitad rojo y mitad azul. Y entonces la silueta la dibujaba con eso. Entonces los empleados que la usaban sabían que tenían que colgarla donde estaba la silueta. Perdón, una digresión. Ahí, junto a esa puerta que se ve ahí, y a la estantería, hacia la derecha de la puerta que está abierta, que iba a la cocina, en esa franja que está ahí estaba. Mi papá me ponía una regla aquí en la cabeza y hacía una línea y anotaba la fecha. El año, ibas creciendo. Sí, y pintaba esa habitación y esa franja estuvo sin pintar hasta que nos fuimos de Trelew. Esa franja estuvo sin pintar y aproximadamente 15 años. ¿Te fuiste de Trelew a estudiar? ¿Cómo fue? No, mi papá estaba enfermo y tenía que vivir en Buenos Aires y mi hermano estudiaba medicina y estábamos mi mamá y yo solas aquí, yo había terminado el secundario y nos fuimos a Buenos Aires, me especialicé como profesora de jardines de infantes, empecé a trabajar allá y después veníamos nada más que en las vacaciones porque yo trabajaba como jardinera. ¿Qué pasó allá con el Palacio Pujol para terminar, digamos, de contar, de redondear el tema? Porque después pasó a tu familia también, ¿o cómo fue? No, se murió. No, el Chalet Pujol cuando murió, siempre fue de Anita Howell Jones de Pujol, enviuda de Pujol, ella se quedó con todos los bienes, no tenía hijos, y se volvió a casar con Norfagaray. Y el chalet era de ella, y bueno, cuando murió no tenía hijos y testó en favor de sus sobrinos, los hijos de todos sus hermanos. Mi mamá era la mayor de los hijos de sus hermanos, tenía 4 hermanos más y 2 primos. Y bueno, y todos heredaron eso, entonces mi mamá, bueno, yo no quiero decirlo ahora porque no hay nadie para que certifique que estoy diciendo la verdad, pero el chalet, creemos absolutamente. ¿Me crees? Bueno, y es la verdad.
El chalet estaba bastante deteriorado porque en una época de gobierno bastante populista le obligaron a alquilarlo porque estaba vacío y había carencia de viviendas. Entonces le habían obligado a alquilarlo y se había alquilado por distintos pisos en una vivienda multifamiliar. Algunos cuidaban, yo sé que hay gente digna de Puerto Madryn que ha vivido ahí y que lo recuerda con afecto y con emoción cuando uno se los menciona, pero no todos eran así. Entonces estaba bastante estropeado, probablemente la gente tampoco tendría recursos para mantenerlo en condiciones porque era un edificio difícil y muy caro de mantener. Entonces estaba bastante deteriorado. Y mi mamá dijo, yo no sé, arreglarlo, es terrible lo que vamos a tener que gastar para arreglarlo. Y en una reunión en la casa de mi abuelo, en la calle Paraguay, yo creo que el cumpleaños de mi abuelo, dije, ¿por qué no se lo regalan a la provincia con la condición de que lo ponga en marcha nuevamente como era y que lo destine a una institución de bien público? Y a mi abuelo le gustó la idea. Y a mi mamá también, y ese fue el puntapié inicial de la donación que hicieron en 1970. Mi tía había muerto en septiembre de 1963 y la donación se concretó el 16 de febrero del 70. Los herederos de tu tía, para dejarlo... Era mi mamá, los hermanos y los primos. La donación una donación a la provincia. Que tiene un cargo que es que lo deben mantener en perfecto estado de mantenimiento, cosa que no está sucediendo. Yo ya he acreditado el vínculo con los donantes y si la provincia no lo arregla, con todo el dolor del alma yo les voy a revocar la donación, pero no para mi interés particular. Les voy a revocar la donación y se lo voy a entregar al Puerto de Madryn, a la gente de Puerto Madryn, porque la gente de Puerto Madryn sí está interesada en cuidarlo. A la provincia parece que no le importa, no le interesa porque no le reditúa un edificio destinado a una cuestión cultural, parece que no es negocio. No sé lo que pasa. Lo cierto es que está abandonado, que es lastimoso. Llueve adentro más que afuera. Así que estoy empeñada en revocar la donación si es factible y dárselo al pueblo de Madryn, que lo va a cuidar mucho más. Yo no sé, esto creo que es un llamado de atención para las autoridades. Algo que recibieron gratis, ¿cómo no lo cuidan? Y que es importante, es un ícono en Puerto Madryn. Pero bueno, no sé, yo he andado por Europa, he visto edificios más antiguos que estos, perfectamente conservados. Esto tiene solo 105 años, ¿cómo no está bien? Me indigna, la verdad, me indigna la situación. Betty, bueno, hacemos la última pausa, ¿te parece bien? Y ya vamos a ir a la parte final. Estamos con Betty Neumann charlando sobre estos temas generales, pero bueno, es su historia personal, historia también de la región. Por eso no exageré mucho cuando dije al comienzo de la nota que es una nota personal, una nota de historia familiar, pero que hace obviamente a toda la región, a la parte cultural, a la parte social de toda nuestra región, de Puerto Madryn, de la cordillera. Estamos entrelazando también distintos lugares de la provincia del Chubut, muy íntimamente, como verán y escuchan. Es una mujer que nos está contando, por lo menos en primera persona, algunos lugares de la historia bien patagónica. Así que es un gustazo tenerla con nosotros. Hacemos una pequeña... Antes que me olvide, pausa, perdón. Antes que me olvide, nos viste Dandy. Dandy, un abrazo grande a la gente de Dandy. Belgrano 234 de la ciudad de Trelew, donde tenés, bueno, la mejor oportunidad de vestirte de la mejor manera. Dandy, para estar elegantes, así como estamos nosotros hoy, Betty. Ya volvemos. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. En Irigoyen 835 Trelew. Imagen Inmobiliaria. Denadey Neumáticos, distribuidor oficial FATE, servicio de alineación y balanceo, llantas originales y deportivas, planes de pago para todos los presupuestos, tarjetas de crédito, 12 y 18 cuotas. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1465 Trelew y en Puerto Madryn, Avenida Gales 315. Denadey Neumáticos, experiencia, responsabilidad y la mejor atención.
En Casa Teixeira vas a encontrar todos los artículos de almacén al mejor precio, disponible para todos los comercios y público en general. Comprá por producto individual o paquete. Ofertas promocionales todas las semanas. Comprá más y ahorrá mucho más en Casa Teixeira. 25 de mayo 476. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 19:30. Sábado de 8 a 12. 20 de junio 1120. Lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábado de 8 a 12. Mirá qué buena noticia. Los miércoles en estación de servicio Puma Trelew, 5% de descuento en naftas. Los jueves en Action Evangelina Trelew y Action Bruno en Puerto Madryn, 5% de descuento en naftas en Trelew, estaciones de servicio Puma y Action Evangelina. En Puerto Madryn, Action Bruno te traen muy buenas noticias. En Rawson ahora podés pagar todas tus facturas con Rapipago en Farmacia San Martín, que te brinda un nuevo servicio para tu comodidad. Farmacia San Martín, Avenida San Martín y Bucetich. Siempre cerca de la familia rausense. Jardín del Automóvil, el lugar donde vas a encontrar todas las posibilidades de subirte al vehículo de tus sueños. Atención personalizada, créditos con las mejores condiciones del mercado. Seriedad y responsabilidad avalan nuestra trayectoria. Jardín del Automóvil. Conocenos en Marconi 241, Trelew, o llamanos al 284-423565. Jardín del Automóvil. Bueno, continuamos acá charlando con Betty. Estamos con tantos temas que realmente es una mujer tan encantadora, porque podemos hablar de la historia, de la realidad, podemos hablar de también de su faceta profesional, porque es una mujer que se recibió de abogada, después estuvo trabajando también en la justicia, nos va a contar también en Buenos Aires, estuvo muchos años allí como jueza, ella lo va a contar, pero lo cierto es que antes, Betty, tenemos que hacer entre los dos un agradecimiento especial, porque algunas de las imágenes que tenemos aquí, que estamos recién mirando en el programa, son de un trabajo que se hizo indudablemente, en una dirección de la Municipalidad de Trelew. Lo hizo personal de la Municipalidad de Trelew. Yo les estoy muy agradecida porque difundieron lo que era mi casa, que claro, no es porque fuera mi casa, es que realmente tiene un valor histórico. La construyó Bimboni, ahí viví yo, pero es una casa que es conocida en Trelew. Y como el museo, y el claro, Museo Pueblo de Luis también hicieron todo el trabajo ese lo organizaron personal de la Municipalidad, con una importante colaboración de personal que trabaja en el Museo Pueblo de Luis. Diego Gatica, un chico que se llama Calés, que fue el que tomó las fotografías, que son maravillosas. Realmente tiene esa persona, no lo conozco personalmente, pero la obra que hizo desde el punto de vista fotográfico, este muchacho Calés, es estupenda. Así que le estoy agradecida al museo y a la municipalidad. Y nosotros agradecemos porque estamos utilizando algunos de los trabajos, algunas de las fotos, así que nobleza obliga a decir de dónde provienen. Al municipio y bueno, el municipio y el museo. Yo también se los agradezco mucho, porque para mí es un recuerdo importante contar con Exactamente. Esto. Y lo he distribuido entre mi familia también. Betty, con respecto a qué pasa estos días, que estás varios días acá en Trelew, porque vos vivís en Buenos Aires. Dije bien que te fuiste a estudiar. Sí. Y te recibiste de abogada. Y yo me fui porque mi papá estaba enfermo, mi hermana estudiaba, estábamos mi mamá y yo solas acá. Cuando fui aproveché, hice el profesorado de jardín, y después de trabajar un tiempo en el jardín de infantes me di cuenta que yo era una muy buena maestra jardinera porque era joven, pero yo no sabía si cuando tuviera 50 años iba a tener ganas de dar vueltas carnero con los chicos. Esas cosas son naturales, que son propias de cierta edad. Entonces se me ocurrió que tenía que hacer otra cosa para cuando fuera más mayor. Y bueno, y empecé a trabajar la idea y me puse a estudiar Derecho, y sin darme cuenta había hecho la mitad de la carrera, y cuando me di cuenta que había llegado a la mitad de la carrera sin esfuerzo, apuré la segunda mitad, que la hice bastante más rápido. Y entré primero en un juzgado federal, pero era una época medio dura, en la época de la subversión, nos pusieron una bomba en la ventana, mi mamá sufría cada vez que iba, y mi hermano me dijo: decidite qué vas a hacer, si querés conservar a la madre muchos años, o si querés hacer carrera judicial, porque cada vez que vas a trabajar, nuestra madre sufre y se la corta la vida 10 minutos, cada vez que vas. Y bueno, me sorprendió con una congoja, que yo decía, a ver si a mi mamá le pasa algo, y yo me sentí culpable toda la vida. Fui al juzgado y renuncié.
Y poco tiempo después me presenté a concurso, pero en un juzgado administrativo, un juzgado contravencional, y bueno, ahí estuve y ahí trabajé 32 años. Y 32 años. me jubilé de juez de faltas del partido de San Martín. Claro, Soy la famosa, la Neumann de San Martín. claro, claro. Más tranquilo todo. Y ahora estoy acá, bueno, porque vine a hacer unas tareas que son un imperativo de conciencia. La bóveda de John Howard Jones, mi bisabuelo, el padre de Anita, o sea, el suegro de Pujol, está en el cementerio local. Y mi bisabuelo fue, no intendente, era comisionado municipal, se llamaba en esa época, en la década del 20, por ahí 1920, la segunda década del siglo XX. Y resulta que él tenía a su madre, su hermana, su primogénita sepultadas en Moría. Pero como el río se desbordaba y se inundaba todos los años, era un espectáculo macabro, flotaban los ataúdes. Entonces él decidió levantar a toda su familia del cementerio Moría, los redujo y los puso en la bóveda acá arriba de la loma, que estaban mucho más seguros. Y todos los monumentos que son de mármol de Carrara, los trajo de aquel cementerio a la bóveda para preservarlos de las inclemencias, de las inundaciones, de las climáticas y demás. Y ahora están acá, y casualmente cuando vine al canal estaba redactando una nota para el intendente Maderna solicitándole me permita volver esos monumentos que originariamente eran de Moría al lugar donde fueron puestos, porque eran de Moría. Claro, de ahí eran mi bisabuelo, mi bisabuelo, yo no sé si lo hizo por nota, si lo hizo a la fuerza, porque era intendente, no le costaría trabajo, lo sacó para preservarlos. Y yo ahora quiero volverlos a donde estaban, porque nobleza obliga. La historia me obliga a devolverlos donde estuvieron. Salieron accidentalmente para preservarlos, pero son de allá, de Moría. Bueno, son unos años que se preservaron allí. Claro, Así se preservaron, están las letras típicas, claro. Las letritas negras sobre el mármol de Carrara. Claro, estuvieron cubiertas, no estuvieron en la bóveda, intemperie, claro, 100 años cubiertas, así que ¿Y los usted quiero las quiere devolver llevar nuevamente al lugar donde deben estar. Así que aprovecho la oportunidad que me das de hablar públicamente, porque si alguien del municipio me escucha, que por favor nos ayuden a recuperar el cementerio de Moría como era en aquel entonces, porque lo que está en el cementerio local no es del cementerio comunal, es de Moría. Lo quiero volver allá. Me tienen que ayudar, por favor. Sí, es un cementerio también, claro, que está histórico y hay que resguardarlo. Seguramente están haciendo algunos trabajos, porque siempre hablamos, ¿no? Sí, está muy bien. De que hay que hacerle los trabajos, está muy hay que bien. volverlos a hacer. Hay una ex compañera mía del colegio, Nelia Humphreys, que está poniendo alma, corazón y vida para levantar eso. Realmente es encomiable su tarea. Y la de su colaborador, Diego Cerón, también. Es un chico maravilloso. Yo le dije, pero este chico tiene un disco rígido dentro de la cabeza. Yo le dije que mi tía tatarabuela había muerto en 1897, me dijo, no, en 1896, me lo corrigió. Yo digo, pero sabe más de mi familia que yo. Bueno. Sabe los nombres, la fecha de nacimiento de ese chico Diego Cerón, ténganlo en cuenta, porque es importante para el futuro histórico de Trelew. ¿Fuiste a Gales con tu mamá? Fui con mi mamá a Gales y fue muy gracioso. Fuimos a Gales, a Verdar, donde había nacido mi bisabuelo. Ya no es una ciudad, es un paraje que une dos ciudades. Entonces, cuando íbamos en el ómnibus de Cardiff para Verdar, mi mamá dijo, preguntale al chofer cuánto falta para llegar. Le digo, preguntale vos que hablas mejor inglés que yo. Entonces mi mamá se incorporó, fue a hablarle al chofer, le preguntó, le dijo, ¿a qué lugar de Verdar va? Porque estamos en Verdar. Y no, a dar una vuelta porque es el lugar donde nació mi abuelito. Ah, dice, ¿usted dónde viene? De la Patagonia. ¿Tan lejos? ¿Y habla galés? Sí, le dice mi mamá. Entonces el chofer le siguió hablando en galés y mi mamá le contestaba. Entonces el chofer detuvo la marcha del ómnibus y se dirigió a todo el pasaje y le dijo, ¿no les da vergüenza? Ustedes viven en Gales y hablan inglés y esta señora que viene de tan lejos como la Patagonia habla galés. Y por lo bajo le dijo, un secreto, ¿no les dije que usted habla el galés? Que acá se hablaba hace más de 100 años. Fue muy gracioso. Así, claro. Desvió el recorrido, pidió autorización y nos llevó a la puerta del único hotel de Verdad. Fue una experiencia maravillosa. Betty, ¿tuviste la infancia tuya con qué abuelos? ¿O tuviste la oportunidad de conocerlos? No, mis abuelos paternos murieron todos en un campo de concentración en Polonia. Desaparecieron. ¿De acá? No, mis abuelos maternos sí. Tide y Nine. Tide era John Stanley Jones, el hijo de John Howell, y Nine era Frances Ann Thomas, que murió cuando yo era muy chiquita. Después mi abuelo se volvió a casar con Hannah Jones,
que era la hermana mayor de Blanco Jones, que todo el mundo en Trelew lo conoce porque era el que manejaba el Colegio Nacional en la parte administrativa, el padre de Corita y de Roberto Jones, que fue funcionario acá en el Banco Provincia, que también no era de mi sangre, pero era como mi abuela. Yo la frecuentaba, Ana era la abuela que conocí, porque la mía había muerto cuando yo era muy chiquita. Bueno, y lo de tu papá realmente fue No, lo de mi papá fue tremenda historia. Se vino a los 18 años de Polonia sin saber cuándo volvía. No había como ahora medios de comunicación, ni celular, ni internet, nada. Cada carta tardaba 2 meses en venir y otros 2 meses en volver. Te voy a poner en un gran, no sé si problema, pero sí en preguntarte, ¿no? Porque sé que te duele mucho, ¿no? No, pero lo supero, ya son años, uno ya está curtido. Claro, pero las obras de tu papá también. Y bueno, las obras de mi papá es lamentable, esto voy a tener que decirlo porque cada vez que me lo nombra a mí se me hace un quiebre en el alma. Se perdieron de una manera lastimosa. Estaban todas preservadas en los fondos de San Martín 330 en un depósito habilitado a ese efecto. La máquina de galería y toda su producción premiada, conservada, un retrato a lápiz hecho por mi papá a la carbonilla de mi hermano con un marco de oro a la hoja de 60 centímetros por 80. Todo eso se perdió una noche porque alguien entró subrepticiamente aprovechándose de las sombras por ser vecino con un comercio del edificio donde yo nací. Y aprovecho la circunstancia para pedirle a las autoridades comunales si algún día me van a brindar la oportunidad de desagraviar a mi papá por lo que se hizo poniéndole su nombre en una calle del barrio Los Mimbres, donde vive el sinvergüenza que se robó toda la producción de mi papá y la vendía en Playa Unión en un local que tenía, creo que era gastronómico, en una mesa donde estaban todas las fotos expuestas ahí, y que cada uno que las veía se compraba lo que quería, un precio vil. Entonces yo pido, por favor, si lo pueden desagraviar a mi papá poniéndole su nombre en el barrio Los Mimbres, si es posible, cerca de donde vive el sinvergüenza que se robó la obra artística de mi papá. Bueno. Que el pueblo de Trelew averigüe quién es. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Jacobo Meyer Neumann. Sí, acá está, eso es en castellano, sí. Sí, porque su origen era judío, mi papá era judío. ¿Tu mamá, la relación con tu mamá, cómo fue? Que no hablamos. No, se divorciaron, no había divorcio. No, tuya, se separaron cuando yo tenía 7 años. ¿Tuya con tu mamá? Ah, la mía con mi mamá maravillosa. La mía con mi mamá porque maravillosa. Estuviste hasta en Buenos Aires y sí, éramos. Mi mamá era ¿Viviste muy amiga con ella? Y te cuento una síntesis. El último año de su vida, a mí me invitaron. Mi mamá murió en el 2008, el Día del Amigo del 2000. Mi mamá murió en mayo del 2008. Mira acá qué linda foto, Betty. Sí, ahí mi mamá tenía 26 años más que yo, así que ahí tenía 28. Yo tenía 2 y ella tenía 28. Pero el último Día del Amigo en vida de mi mamá, que fue en julio del 2007, y yo tengo muchos amigos en Buenos Aires, como tengo aquí. Entonces me han invitado a distintos ámbitos. Yo tengo amigos en la justicia, en la escuela donde fui jardinera, en la facultad, vecinos, amigos que he hecho bailando tango, que es una de mis hobbies y mis pasiones. Y bueno, el Día del Amigo me habían invitado a distintos lugares. Yo le dije a mi mamá, ¿qué problema que tengo? Porque me han invitado a distintos lugares y no puedo ir a todos simultáneamente. Y estoy en la disyuntiva, porque si elijo uno en desmedro de los demás, es como que los quiero más a unos que a otros, resulta que los quiero a todos por igual. Me han puesto en una complicación porque no sé por quién decidirme. Y estaba en esa disyuntiva. Lo cierto es que el domingo del Día del Amigo yo me levanté, puse la pavita para el mate, que es mi combustible diario para ponerme en marcha. Mi mamá estaba leyendo el diario y me dijo, ¿al final decidiste a dónde vas a ir a pasar el Día del Amigo? Y yo me di vuelta y le dije, lo decidí. Y esto se lo puedo decir a todo el mundo sin mentirles. Me quedo en mi casa con vos, que sos mi mejor amiga, y todo el mundo lo va a comprender. Mirá, Fernando, al año siguiente del Día del Amigo, mi mamá ya no estaba más conmigo. Gracias. Fue una decisión, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento, amigos. El jueves nos vemos si Dios quiere. Chau, chau.